Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el séptimo reforzamiento del ciclo anual único. Espero que estén avanzando bien en el ciclo. Es un ciclo completo, ciclo en el cual hay que dedicarse bastante, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar temas importantes, ¿no?, que hemos estado viendo en las últimas semanas. Vamos a reforzar la semana 25 a la 28. El contenido de esas semanas ha sido álgebra de funciones, composición de funciones, función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, y con ello podríamos hablar de la función inversa. También hemos desarrollado el tema de función logaritmo y función exponencial. Eso nos permitió luego resolver ecuación e inecuación logarítmicas y exponenciales. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar esos temas importantes que son de examen de admisión. Comenzamos con álgebra de funciones. El álgebra de función básicamente nos permite, ¿no?, operar funciones. Es decir, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir funciones. Para ello necesitamos de dos funciones que estén bien definidas. ¿Qué significa bien definidas? Que debemos conocer el dominio y la regla de correspondencia de cada una de las funciones. Bueno, como vamos a construir nuevas funciones en base a f y g que ya conocemos, a esas nuevas funciones le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, la función adición f más g. Esta nueva función va a tener un dominio y una regla de correspondencia. La regla va a ser la regla de f más la regla de g. Es la regla de nuestra nueva función que le hemos dado como nombre f más g. Es el nombre. Y acá tenemos al costado del nombre con el X, eso significa que la regla de correspondencia. El dominio va a ser la intersección del dominio de f con el dominio de g. Ya vamos a intersectar dominios. Luego la función diferencia. Notación es f menos g. Su regla es la resta de reglas. El dominio es la intersección de dominios. Producto. F por g es la notación, el nombre que le vamos a dar. Su regla sería la regla de f por la regla de g. Y el dominio es la intersección. Como te das cuenta, en los tres tenemos que el dominio es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Bueno, división. F sobre g igual, tiene una regla. La regla es división de las reglas de f y la regla de g. Y su dominio es también la intersección, pero acá hay algo adicional, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a quitar a esa intersección los x, donde g de x se vuelve cero, donde g de x se anula. Si fuera un polinomio, serían las raíces, ¿no? Pues quitaríamos las raíces del polinomio. Bueno, esta es la definición, pero eso vamos a verlo en un problema, ya en un ejemplo cómo se aplica. Aparte, vamos a definir la función potencia, que es una función que es básicamente necesita de una sola función para definirla. F a la n es el nombre que le vamos a dar. Esta nueva función f a la n tiene un dominio que va a ser el mismo de f y su regla es la regla de f, pero elevado al exponente n. Veamos un ejemplo para que se pueda entender lo que hemos definido, ¿ya? Acá tenemos fg, dos funciones bien definidas, es decir, me están dando la regla, me están dando su dominio, de g igual, ¿no? Me están dando su regla y también su dominio. Nos piden hallar f al cuadrado sobre g. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero tendríamos que averiguar el dominio de esta nueva función. ¿Qué decía la definición? Cuando hay división,
El dominio se obtiene, básicamente, es el dominio de la función que está en el numerador, o sea, el dominio de f cuadrado, intersectado con el dominio de g. A ello le tenemos que restar aquellos x donde g de x se devuelve 0. ¿Estamos? Es la definición que se ha planteado en la diapositiva anterior. Ahora, ¿cuál es el dominio de f cuadrado? Según esta última definición, el dominio de f a la n es el mismo que el de f. Entonces, acá debería ocurrir lo mismo. El dominio de f cuadrado debe ser el mismo dominio de f. G de x por definición es 3x más 6. Ahí está. Lo igualamos a 0. Bueno, vamos reemplazando. El dominio de f, en este caso, viene dado por estos valores que x puede tomar. Este es el x de f. En cambio aquí, este es el x de g. Entonces, no es el mismo x, son x diferentes. En nuestro caso nos piden el dominio de f, por lo tanto, tengo que indicar los valores que toma su x de ese f. Bueno, que vendría a ser este intervalo. Entonces, nuestro dominio, el dominio de f sería este intervalo. ¿Qué debo hacer? Intersectar con el dominio de g. El dominio de g sería esto. Entonces, coloquemos eso arriba. Ahí está. Dominio de f, dominio de g. Pero debemos quitar aquellos x donde g de x es 0. Ahora, si nosotros resolvemos esta ecuación, la solución de esta ecuación es menos 2. X es menos 2. Coloquemos eso entonces acá arriba. Continuamos. La intersección de ellos dos, que nos daría común de menos 3 al 5, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Es eso o no es eso? Ahora vaya pensando. Bueno, y aquí el único valor que toma x es el valor de menos 2. O sea, vamos a quitar básicamente a la intersección el menos 2. Bueno, a ver, para intersectar, hagámosle gráficos para que no haya ninguna duda. El primero es del menos 7 al 5. El segundo es del menos 3. Por aquí debe estar el menos 3 al 9. Es el dominio de G. La intersección, que es lo que están pidiendo, sería la zona común, es decir, del menos 3 al 5. Pero debemos quitar el menos 2 y el menos 2 justo está en esta zona. Quitemos ese menos 2. Por lo tanto, ya podemos decir que el dominio sería el intervalo del menos 3 al 5, pero hay que quitar el valor de menos 2. Bueno, y con eso tenemos el 50% del problema resuelto, ¿no? Porque para que esta función pueda indicar que ya la conozco, debo tener su dominio, que ya lo hemos calculado. Lo que faltaría básicamente sería su regla de correspondencia. Entonces, planteemos eso. Por definición, si había una división, era la regla del que está arriba entre la regla del que está abajo. Ahora, aplicando esta otra definición, como él tiene un exponente f al cuadrado, esto es la regla de f, todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Estoy aplicando la definición. Ahora, la regla de f de x, acá lo tenemos, es 2x menos 1, y la regla de g es 3x más 6. Reemplacemos. Bueno, y para que podamos dar una respuesta, vamos a desarrollar esto. Trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Sería cuadrado del primero, que es 4x cuadrado, menos el doble producto, que sería 4x más el cuadrado del segundo. Esta es la regla de correspondencia, pero siempre es bueno indicar al costado los valores que su x toma, es decir, su dominio. Lo hemos calculado y salía esto. Coloquemos eso. Donde el x estaría en el intervalo del menos 3 al 5, quitando el menos 2. Y con eso hemos determinado lo que nos pedía. Entonces, hemos hallado el dominio, hemos aplicado la definición, que era intersección. Y como es una fracción, quitamos los x donde la expresión que está en el denominador, que era el g,
Su regla g de x se hace 0. Hemos resuelto la ecuación y el valor que toma el x luego de haber resuelto es simplemente menos 12. Ese valor es el único que quitaríamos de la intersección. Bueno, y luego que está aquí ya pues simplemente, ¿no? Definición también. La regla, cuando es fracción, la regla que hago para obtener la regla del que está arriba se divide entre la regla del que está abajo. Si hay un exponente, el exponente, podemos decir, sale y va a afectar a la regla del que está como base, que es f. Y lo hemos desarrollado y con eso el problema está resuelto. Continuamos. Ahora pasemos a lo que es composición de funciones. Bueno, esto también es otra operación que se va a definir entre dos funciones. Es decir, necesito de una función f y otra función g. Ambas deben estar bien definidas. Vamos a construir su composición. Bueno, acá está la definición. Esta es la forma como vamos a denotarla. F compuesta con G. Así se lea, F compuesta con G. Bueno, como es una nueva función, tiene un dominio. Esta es la definición de ese dominio que dice, está formado por los X, donde el X debe estar en el dominio de G y G de X en el dominio de F. Muy nuevamente, para no olvidar, ¿qué debo garantizar? Bueno, el dominio está formado por este X. Este X, ¿quién es? Bueno, primero, ese X debe estar en el dominio de G. Ahí está. Y el G de X debe estar en el dominio de F. Ahí está. Entonces, cuando vamos colocando las condiciones, primero se plantea, ¿no? Dominio de G y luego dominio de F, en el orden de derecha a izquierda. En ese orden, de derecha a izquierda, ¿no? Primero el dominio de F y luego el dominio de G. Y la regla de correspondencia es la f de g de x. Ya, esta es la definición. Para poder entender, de repente podríamos ver un poco lo que significa gráficamente, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer es, dada la función g, que supuestamente debe conectar dos conjuntos, ¿no? Entonces acá tengo su dominio de g. Vamos a plantear que este es el rango de g. Entonces, los elementos que están en este dominio se relacionan usando G con algún elemento que está en el rango. Ahora tenemos otra función f, que también, ¿no? Va a tener un dominio que sería este conjunto y un rango. Como en ambos casos son funciones reales, de variables reales, es decir, en el dominio y en su rango hay números reales, entonces puede ocurrir, ¿no? Que en el dominio de G, disculpe, el rango de G, el dominio de F, puede ser que entre ellos, entre esos conjuntos, haya algún elemento en común, que en este caso lo estoy planteando como esta zona común, la intersección. Para construir la nueva función necesito que esta zona exista. ¿Por qué? Porque yo voy a usar estas dos funciones para poder conectar, ¿no? Elementos que están en el dominio de G con elementos que están en el rango de F. Es decir, necesito conectar estos dos conjuntos que están a los extremos. Para ello, entonces voy a tomar un X que debe estar ¿dónde? Ese X ¿dónde debe estar? En el dominio de G. Y es lo que hemos planteado aquí. Primera condición, voy a tomar un elemento que está en este conjunto, pero este conjunto es el dominio de G. Y le vamos a buscar un elemento en este último conjunto, pero para ello vamos a usar G. ¿Para qué hace nuestro X? Mejor dicho, ¿qué hace G a nuestro X? Lo conecta con algún elemento que está en su rango. Bueno, este X que estoy tomando podría tener una imagen en esta zona. No podría tener un elemento que le corresponde en esta zona. Pero este elemento
no va a tener una imagen en este último conjunto si uso F, porque no estaría dentro del rango. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a elegir un X no cualquiera, sino un X cuya imagen, justo su imagen caiga en esta zona en común. Es decir, su imagen, que es que X, debe estar ¿dónde? Debe estar en el dominio de F. Debe caer dentro del dominio de F. O sea, es un X especial. ¿Quién es este X especial? Es un X cuya imagen debe caer en el dominio de F. Yo lo que hemos colocado aquí. Y como este punto está en el dominio de F, como este es un punto que está en el dominio de F, entonces este punto debería tener una imagen en este último conjunto, ¿no? Usando F. Entonces este F hace que este número sea relacionado con alguien que está aquí. Como este número es G de X, el que lo corresponde sería F de G de X. Es el valor que le corresponde. Y con eso estaríamos logrando, ¿no? Que elementos que están en este primer conjunto se puedan conectar, relacionar con elementos que están en el último. Eso que estamos logrando es F compuesta con G, la composición. Veamos un ejemplo. Tengo acá dos funciones que están bien definidas, es decir, me dan su regla y su dominio. Y vamos a hallar su composición. Bueno, comenzamos. Primero hallemos el dominio. Y para ello aplicamos la definición que se nos ha planteado, ¿no? El dominio son los X, donde el X debe estar en este primero, en su dominio de este primero, ahí está. Y luego, ¿no? Digo, este G de X debe estar en el dominio de F. Bueno, este primero que me está diciendo que el X debe estar en el dominio de G, pero el dominio de G sería este intervalo. Pues nuestro X, este X debería caer aquí. Coloquemos eso. ¿Qué más? G de X. G de X. ¿Quién es G de X? 3X menos 4, ¿no? ¿Dónde debe estar? En el dominio de F. El dominio de F vendría a ser este intervalo. O sea, esta expresión 3X menos 4 debe estar dentro de este intervalo. Debe pertenecer a ese intervalo. Bueno, y es todo. Y no date cuenta del conector que hemos usado. Y está en la definición. Y implica que intersectaríamos los resultados. Bueno, esto básicamente X está adentro, X va de -1 a 3. Y el otro, ¿no? Este 3X menos 4 debe estar entre -10 y el 2. Ahí está. Bueno, esta primera zona creo está claro, ¿no? Está claro los valores de X. Lo que estaría faltando es qué valores aquí X toma, ¿no? Porque a mí me interesa el X, ¿ah? Ahorita nos están diciendo 3X menos 4, los valores que toma 3X menos 4. Pero no me interesan los valores de 3X menos 4, me interesan los valores de X. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Averiguar este X que está aquí, qué valores debe tomar para que esta condición se cumpla. Entonces, no me interesa el 3, no me interesa el -4, eliminemos. ¿Cómo? A los 3, súmale 4. ¿Por qué, profesor? Porque cuando sumas 4, este -4 se elimina. Quiero que X quede solo. Bueno, entonces comenzamos a trabajar. Esto lo dejamos igual. Y aquí, súmale 4 al -10. Súmale 4 al -10, quedaría -6. Al sumar, este símbolo se mantiene. Súmale 4 a él, queda 3X.
menor o igual se mantiene y súmale 4 al 2 queda 6. Y luego divido, ¿no? Entre 3. Dividir entre 3 quedaría menos 2. Como estoy dividiendo entre algo positivo, este símbolo se mantiene. 3x entre 3 queda x. Se mantiene y 6 entre 3 queda 2. Bueno, y con eso ya tenemos ambas condiciones bastante claras, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Intersectar. Bueno, intersectando ellos dos, nos queda que el x debe tomar valores del menos 1 al 2. Este valor que toma x sería el dominio de nuestra función. Composición en este caso. Ahí está. Bueno, ya hemos llegado al dominio, ahora llevemos la regla de correspondencia. Por definición, bueno, que está aquí, esto es f de g de x. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Bueno, vamos con este f. Según lo que vemos acá arriba, ¿qué hace f al que está en el paréntesis, que es el x? Bueno, vemos que le multiplica por un menos 2 y le suma 1. Lo mismo debería hacer aquí. Este f, ¿qué le hace a g de x? Bueno, según lo que está acá arriba, multiplícale por menos 2 y le sumo 1. Ya está. ¿Qué más? G de x. Bueno, vamos reemplazando. G de x es 3x menos 4. Entonces vamos a colocar aquí, en vez de G de x, coloquemos 3x menos 4. Ahí está. Operamos, multiplicamos por aquí, me daría menos 6x, multiplicamos 8 más el 1, resultado 9. Y con eso tendríamos la regla final de nuestra composición. Como hemos indicado, pongo la regla, siempre es bueno al costadito poner los valores que toma su x, que es su dominio, que es este intervalo que hemos encontrado. Coloquemos eso. Bueno, y con eso, problema resuelto. Continuamos. Función inversa. Para hablar de la función inversa necesitamos primero de definiciones previas que ya habrán visto en el anual. Por ejemplo, que era una función inyectiva. ¿Qué es? Bueno, se dice inyectiva si a dos elementos diferentes del dominio le corresponden dos elementos diferentes del rango. Esa es la definición textual. En el lenguaje matemático se escribe de esta forma. Si yo tomo dos valores diferentes del dominio A y B, según lo que indica aquí son elementos del dominio, así al azar cualesquiera, dos valores diferentes, tomo dos valores diferentes, ¿qué debería ocurrir? Las imágenes también deben ser diferentes. Es lo mismo que está aquí en texto. Si tomas dos valores diferentes, sus imágenes deben ser diferentes. Bueno, esta es la definición formal, pero trabajar con este símbolo es bastante complicado, ¿no? No estamos acostumbrados a usar el símbolo de diferente. Por ello, que se trabaja con algo equivalente que está aquí abajo. Es decir, tengo una función inyectiva, ¿qué debería ocurrir? Todo elemento de su rango le debería corresponder un solo elemento del dominio. Son equivalentes, ¿ah? Eso en el lenguaje matemático significa que si yo tomo dos elementos, mejor dicho, si yo tomo un f de A, un f de B, que están en el rango, son iguales, debo llegar a esta conclusión que A es igual a B. Ya, si yo parto de esta igualdad, debería llegar a esta única conclusión. Si logro eso, estoy demostrando que la función es inyectiva. Bueno, a ver, veamos un ejemplo con la definición, en este caso, este equivalente. Bueno, acá tengo una función y quiero probar si es inyectiva. Bueno, y entonces partimos de esta igualdad, planteando esta igualdad. Es decir, voy a plantear que f de A es igual a f de B. Se supone A y B son elementos que deben estar en el dominio de la función. ¿Quién es f de A? Bueno, aplicamos la regla, pues.
¿Qué hace el f al x? Le saca raíz cuadrada por 2 menos 10. Entonces, lo mismo debe hacer este f a este a. ¿Qué le hace el a? Saca raíz cuadrada por 2 y le resta 10. Ahí está. F de b igual, ¿no? Le saca raíz cuadrada por 2 menos 10. Bueno, y ahora trabajemos la igualdad. Me molesta el exponente. ¿Qué tal si a ambos miembros elevo al cuadrado? Elevar al cuadrado el primero, el radical se anula. Lo mismo ocurre en el segundo, ¿no? A ambos lados súmale 10. Al sumar 10 se estaría anulando el, ¿no? A ambos lados divídele entre 2. Al dividir entre 2 nos queda que a es igual a b. Es decir, hemos logrado llegar a esta conclusión, ¿no? Decía que si tú partes de esta igualdad y llegas a que a es igual a b, con eso es suficiente para decir que la función es inyectiva. Y hemos hecho eso, ¿no? Hemos partido de f de a igual a f de b. Hemos llegado a que a es igual a b. Conclusión, son inyectivas. Bueno, este es lo formal, pero en el examen de admisión muchas veces usamos esta nota, que es un teorema también, ¿no? Dice, para que una función sea inyectiva, al gráfico, una recta horizontal debería cortar máximo en un punto. Por ejemplo, si he graficado una función y supongamos que el gráfico es la que estás viendo aquí. Quiero saber si es inyectiva. ¿Qué hago? Traza rectas horizontales, paralelas al eje X. ¿Qué veo? Le corto en un punto. Otra recta. Corte en un punto. Otra recta. Corte en un punto. Y nos damos cuenta, ¿no? Cualquier recta horizontal máximo corte en un punto. Según la nota que hemos planteado, eso significa que esta función sí es inyectiva. ¿Ya está? Ya está. Eso mismo puede haber aplicado a esta función, ¿no? Porque si tú graficas, la gráfica es una función raíz cuadrada, este sería su vértice, la gráfica más o menos es así, ¿no? Y es creciente, esto crece siempre, nunca va a caer, siempre va a estar un poquito más arriba. Por lo tanto, si tú trazas rectas horizontales, máximo un corte. Por lo tanto, esta función sería inyectiva. Es mucho más fácil que estar operando, ¿no? Por eso que para un examen de admisión generalmente se aplica esta nota. Seguimos. Función sobreyectiva. Para hablar de función sobreyectiva necesitamos este dato. Es decir, acá me dicen la función f parte del conjunto A y llega al conjunto B. Es decir, tenemos conjunto de partida, conjunto de llegada. Se ha indicado que en álgebra generalmente A es dominio. No siempre es así, pero por lo general en álgebra él es dominio. En cambio, el rango es un pedazo de B por lo general. Es un pedazo de B. Pero ¿qué dice para que una función sea sobreyectiva? Que este B debería coincidir con el rango. Entonces, si nuestro rango es igual al conjunto de llegada, si esto se cumple, podemos decir que el f es una función sobreyectiva. A ver, veamos un ejemplo. Acá tengo una función, esto vendría a ser conjunto de partida, esto es nuestro A, esto sería nuestro B. Conjunto de partida, conjunto de llegada. ¿Qué hace f? Toma un elemento de este A que es este x y le hace corresponder 3x más 1. Me preguntan si la función es sobreyectiva. Bueno, ¿qué habíamos indicado? En álgebra generalmente esto sería el dominio.
Entonces el dominio, el valor que toma X es del 2 al 5. Entonces tenemos dominio. Ahora, esto que está aquí es lo que le corresponde al X. Si acá tengo X, el que está al frente es f de X. O sea, esta es la regla de correspondencia. O sea, me están dando regla y dominio. Coloquemos eso. Ahí está. Esta es la regla de correspondencia. Y este intervalo viene a ser el dominio. Es decir, tenemos regla y dominio. Entonces la función está bien definida. Quiero saber si es sobreyectiva. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Averiguar qué rango tiene. Y debo compararlo con el B, con el conjunto de llegada. Si son iguales, diríamos que sí es sobreyectiva. Entonces, hallemos el rango. Para hallar el rango partimos de los valores que toma X, ¿no? De este intervalo. X está aquí dentro, X va del 2 hasta el 5. ¿Qué voy a hacer para hallar el rango? Este X, opéralo para que se convierta en 3X más 1, en la regla, ¿no? ¿Sí? Entonces, operemos. Por 3, multiplica por 3 a todos. 6 por 3. Cuando multiplicamos por algo positivo, la desigualdad no cambia. Luego, para que se convierta en esto, súmale 1 a todos. Al 6 súmale 1, la desigualdad no cambia. Y ya está. Esto que está en medio es f de x. ¿Qué valores toma? Del 7 al 16. Esos valores que toma nuestro f de x es su rango. Entonces, digamos, el rango es del 7 al 16. Y este rango, ¿sí o no?, está coincidiendo con este conjunto de llegada, con el b. ¿Sí? Conclusión, nuestra función f sí es sobreyectiva. Bueno, y con eso hemos demostrado la sobreyectividad. Ahora, hablemos de otra función, la función biyectiva. Se dice biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente. O sea, cumple las dos condiciones que hemos hablado. Inyectividad y sobreyectividad, ambas. Ya, entonces, cuando en un problema te dicen demuestre que es biyectiva, primero demuestra la inyectividad. Ya sabes cómo hacerlo, hay dos formas, ¿no? Definición y método gráfico. Y luego demuestra que es sobreyectiva, es decir, demuestra que su rango es igual al conjunto de llegada. Una vez que ha garantizado ambas cosas, es sobreyectiva, es inyectiva, recién puede decir que es biyectiva. Bueno, esas son definiciones previas. Necesitamos para poder ahora hablar sobre la función inversa. ¿Qué dice? Si yo tengo una función que está bien definida, mira, acá te están dando el dominio, te están dando su regla, entonces está bien definida. Además, esta función es inyectiva. Ya, esta es una condición que necesitamos. Para hablar de la función inversa, necesito que esta función que está bien definida, necesito que sea inyectiva. Una vez que tengo todo esto, recién puedo hablar de la función inversa. Esa función inversa se va a denotar de esta forma, ¿ya? F asterisco o F a la menos 1. Cualquiera de ellos, función inversa. ¿Quién es? Bueno, acá está la definición. Bueno, está formada por estos pares, y, x, tal que este x está en el dominio de f y el y se obtiene con la regla de f de x. Si observas, lo mismo que tengo arriba y lo mismo que tengo arriba. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Básicamente, cómo se están escribiendo los pares ordenados, ¿no? X, y acá abajo es y, x. Es decir, intercambiamos básicamente pares ordenados, los componentes, ¿no?, de los pares ordenados. Con eso hemos construido la función inversa. A ver, para que se pueda ver mejor, si por ejemplo tengo esta función,
Ya está. Esta función es inyectiva. Entonces, la inversa, su inversa, ¿quién es? Según lo que está ahí arriba, dice simplemente los mismos pares, pero intercambiamos, ¿no? Las componentes. 1,2, su inverso es 2,1. 4,3 y 6,5. Ya está. Esa es nuestra función inversa. Ahora, si a eso le añadimos lo siguiente. El dominio de f está por qué elementos. Bueno, el dominio es primera componente, ¿no? Sería 1, 3 y 5. Pero estos mismos, si observas ahora la inversa, 1, 3, 5, aquí es segundo componente, por lo tanto, esto es su rango. Este es el rango de la inversa. Ahora, si hablamos del rango de f, el rango es, acá está el f, el rango es conjunto formado por las segundas componentes, no o sea, 2, 4, 6. Pero esto mismo, si vemos ahora la inversa, 2, 4, 6 es primeras componentes. Por lo tanto, este es el dominio de la inversa. Conclusión, el dominio de f es el rango de la inversa y el rango de f es el dominio de la inversa. Bueno, eso entonces aquí lo estamos planteando como ya propiedades, ¿no? Dominio de nuestra inversa, f inversa, es el rango de f. Y el rango de la inversa es el dominio de f. Ya es una primera propiedad. Segundo, yo tengo f de x igual a y. Esto es equivalente a decir x es f asterisco de y. A ver, para que se pueda entender y eso lo vamos a ver en algunos problemas. Por ejemplo, me dice, no, tengo f de 3 igual a 5. Esto es equivalente a que el f pasa al otro lado, pero convertido en su inversa. Es decir, 3 va a ser igual f asterisco de 5. Ahí está. Es un equivalente, o sea, acá debería ser sí solo sí. Es decir, si yo tengo esto, puedo plantear lo que está acá adelante. Es decir, si por ejemplo me dice, no, 2 es f asterisco de 7, pues ¿qué hago? Esta inversa pasa al otro miembro, pasa al primer miembro, pero convertido en el f. Ya, entonces ten claro eso. Esto es importante. En algunos problemas es necesario aplicar esto para poder lograr una solución, digamos, óptima, ¿no? Directa, rápida. Propiedad 3. La composición. Si tú compones la inversa con fc, ellos se eliminan. A este x le corresponde el mismo x. Función identidad, ¿no? Como esta es una función, que es la composición, tiene un dominio, el dominio es el de f. ¿Ya? En cambio, si tú tienes esta otra que también es composición de f con su inversa, también genera el mismo x, pues uno puede decir, es lo mismo, profesor, estos dos. No, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que esta segunda tiene otro dominio. ¿Cuál es? Es el dominio de este f asterisco, o sea, de la inversa. Para que dos funciones sean iguales, eso se planteó en clases pasadas, deben tener la misma regla y el dominio debe ser el mismo, pero el dominio aquí, como te das cuenta, son diferentes, ¿no? No es el mismo conjunto. Por lo tanto, ten cuidado ahí. O sea, tú no puedes
esto decir que es lo mismo que este otro. Son cosas diferentes. Continuamos. Ahora, ¿cómo vamos a calcular nuestra función inversa? Bueno, acá hay unas recomendaciones que podemos tomar, ¿no? Y si yo tengo la función f de x bien definida, tengo la regla, tengo su dominio, ¿cómo voy a hallar la inversa? Primero, debo demostrar que nuestra función es inyectiva. Lo primero que debo garantizar, que es inyectiva. Una vez que garanticé esto, recién puedo decir que existe la inversa. Como ya tengo la seguridad que existe, recién comienzo a calcular sus partes. ¿Cuál? El dominio. Primero calculamos el dominio. Pero por propiedad, este dominio es el rango de f. Es decir, el paso 2 es básicamente averiguar el rango de f. Ese rango es lo que me están pidiendo, el dominio de la inversa. Luego vamos a calcular la regla de la inversa, ¿no? Primero el dominio, luego la regla. Con eso ya puedo decir que nuestra función inversa está bien definida. ¿Cómo calculo la regla de la inversa? Vas a partir de esta igualdad, y igual a f de x. Ya partes de esta igualdad. En esa igualdad hay que despejar x. ¿Qué significa despejar x que quede solo? X que quede en función de y. Una vez que logra eso, vas a intercambiar x por y. El resultado es lo que buscas. Es decir, vas a tener la regla de la inversa. Bueno, y acá el dominio, con eso el problema estaría resuelto. Veamos un ejemplo para que quede más claro esta parte. Dice, encuentre la inversa de esta función, me dan su regla y me dan su dominio. Entonces está bien definida. Bueno, primero vamos a demostrar que es inyectiva. Primero tenemos que demostrar que es inyectiva. Para ello vamos a aplicar el método gráfico, que es el más directo. Bueno, comenzamos. Nos vamos al plano. En este caso, como es una función lineal, grado 1, es una recta con pendiente. Yo creo que con simplemente saber que es una recta con pendiente, ya debes tener claro que es inyectiva, ¿sí? O sea, no necesitaría el gráfico para demostrar que es inyectiva, porque es una recta con pendiente. Coeficiente 2 es una recta que crece. Por lo tanto, si tú das rectas horizontales, va a cortar máximo un punto, pues. Por lo tanto, sí sería inyectivo. Pero vamos a hacer el gráfico porque el gráfico también me va a ayudar a tener lo segundo, ¿no? Que es el dominio de la inversa. O sea, con el gráfico voy a demostrar la inyectividad y simultáneamente voy a tener el dominio de la inversa. Es bueno tener el gráfico. Vas a resolver con el gráfico dos pasos que necesitamos para encontrar la inversa. Bueno, entonces comenzamos. Como te decía, ¿no? Esta es la gráfica de una recta. Está creciendo porque tiene coeficiente 2. Acá lo estoy graficando. Pero como te das cuenta, es un tramo de la recta. ¿Por qué? Porque hay un dominio. Esta recta solamente comienza cuando x es 2 y termina cuando x es 7. Ahí está. Pero, ¿qué necesito? Necesito su rango. Entonces, ¿qué hago? Si acá es 2, perpendicular, horizontal, acá tendríamos f de 2. O sea, el rango va a ser desde f de 2 hacia dónde? Hacia arriba. ¿Hasta dónde? Bueno, aquí nuestro x es 7. Por lo tanto, este punto, ¿a qué altura se encuentra? F de 7. Bueno, acá está, hay un error, ¿no? Hay un error de tipeo. Vamos a corregirlo. Ya está. Ahí está. Y con eso creo que ya se tiene todo, ¿no?
Ahí está. Como habíamos dicho, es una gráfica, mejor dicho, la función es una recta con pendiente, por tanto, rectas horizontales lo corta en un punto. Entonces no hay ninguna, no hay necesidad de seguir haciendo más. Diríamos que es inyectiva. Segundo, el rango. ¿El rango cuál es? El rango es desde f de 2 hasta f de 7. ¿Cuánto es f de 2? Bueno, usamos la regla. Bueno, en vez de x ponemos 2, 2 por 2 menos 3, 1. Hasta f de 7. Calculamos nuevamente usando la regla. Calculemos f de 7. 2 por 7 menos 3, resultado 11. Es decir, el rango sería del 1 al 11 cerrado, ¿no? Ese rango es el dominio de nuestra inversa. ¿Ya está? Entonces, el método gráfico nos permite, en base a la observación, decir si es inyectiva, ¿no? Rectas horizontales cortan un punto, entonces podemos decir si es inyectiva o no. Y también el gráfico, al proyectarlo sobre el eje Y, nos da el rango. Ese rango es el dominio de la inversa. Es decir, con el gráfico estamos garantizando los dos primeros pasos. ¿Qué nos falta? La regla. Para ello, voy a partir de esta igualdad. Y igual a f de x. En este caso, el f de x sería 2x menos 3. Coloquemos eso. Y de aquí despejamos x. Profe, ¿qué es despejar? Nuevamente, despejar es x queda solo, ¿no? Entonces, este menos 3 pasa al primer miembro. Pasaría a sumar. Ese 2 que multiplica va a pasar a dividir al otro miembro. ¿Está? X va a ser igual a esta expresión. Coloquemos eso. Y con eso prácticamente el problema está resuelto. ¿Qué debo hacer? En esa expresión donde has despejado está la regla de la inversa. Esta es la regla de la inversa. Pero para dar respuesta debo hacer este pequeño cambio. Reemplazar x con y o y con x, no. Este y lo voy a reemplazar por el x. Ahí está. Este y, acá lo estoy reemplazando. Este y por x. Y el x por y. Estamos reemplazando. Y esta sería la regla inversa, pero en variable x. Ya damos respuesta, ¿no? Ya podemos decir, esta es la regla de nuestra inversa. Y nuevamente, ¿no? Al costado ponemos su dominio, que es del 1 al 11. Y con eso el problema está resuelto. Bueno, pasamos a los logaritmos. Primero hablemos de la definición. Bueno, para hablar de los logaritmos, para trabajar con los logaritmos necesitamos de dos números, ¿no? Un x que es mayor a 0, o sea, es positivo, es importante, ¿ah? Y otro b que también es mayor a 0, positivo y además diferente al 1. O sea, los logaritmos básicamente trabajan con valores positivos. Bueno, y acá está, ¿no? Logaritmo de x en base b. Vamos a lograr acá un resultado que vamos a indicar que es y. Esto, si está bien, debe cumplir lo siguiente. Este b, que es la base, si lo elevo al resultado y, me debería dar nuestro x. Profesor, el y arriba no ha indicado condiciones, no, pues que el y puede ser cualquier valor real. O sea, este y puede ser positivo, negativo, 0, 1, cualquier valor. Ya el resultado puede ser cualquier número real. En cambio, lo que está dentro del logaritmo x, y, x y b, disculpen, x y b tienen que garantizar esta condición. Nuevamente, x se llama número de logaritmo, b es la base del logaritmo y el y viene a ser el resultado del logaritmo de x en base b. A ver, ejemplo, para los que todavía ya se han olvidado. ¿Cuánto es el logaritmo de 8 en base 2? 3. ¿Por qué? El 2 elevado al 3 resulta 8. Sí, eso está muy bien.
Además, la base es positiva, diferente al 1, el 8, que es el número, también es positivo. Entonces, está cumpliendo la condición. Por lo tanto, todo está bien. Logaritmo de 81 en base 3, ¿cuánto sale? 4. ¿Por qué? 3 elevado al 4, 3 elevado al 4 es 81. Sí, perfecto. Un último. ¿Cuánto es el logaritmo de un quinto en base 5? A ver, ¿cuánto es? Piensa, por favor. Supongo que has pensado en el menos 1, ¿no? Claro, porque 5 al menos 1 resulta un quinto, pues. Entonces ya te das cuenta, ¿no? Los resultados pueden ser negativos, ¿ah? Pero aquí dentro del logaritmo no puede haber negativo nunca. Tampoco puede ser cero. La base no puede ser 1. Bueno, es la definición. Vamos con propiedades. Primera propiedad. Si yo tengo una potencia de base b elevada a un logaritmo de base b, primera propiedad dice esto es x. La base es un número b, el exponente es un logaritmo que tiene base b. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, adiós b, adiós logaritmo en base b. El número es lo único que queda. Por ejemplo, ¿no? 5 elevado al logaritmo de 3 en base 5. Entonces, según la propiedad, este 5 se anula, el logaritmo en base 5 se anula, 13 es lo que quedaría como resultado final. Propiedad 1. Propiedad 2. Si yo tengo logaritmo de x por y, eso es logaritmo de x más logaritmo de y. Claro, si yo tengo logaritmo de un producto, bueno, acá sería ideal, ¿no? Que haya un paréntesis para que se vea claramente que el logaritmo afecta a x y a y. Logaritmo de un producto. ¿A qué es igual? Logaritmo del primero más logaritmo del segundo. La base tiene que ser la misma en ambos miembros. Por ejemplo, tengo logaritmo de 15 en base 5. El 15 es 3 por 5, ¿sí o no? Según la propiedad, como hay una multiplicación, el logaritmo va a afectar al 3 más el logaritmo va a afectar al 5. Ahí está. La base, no te olvides, por favor, debe ser la misma. Si adelante vio un 5, aquí atrás tiene que seguir siendo el mismo. Ahora, esto es un resultado notable, ¿no? Si el número y la base son iguales, este es 1. ¿Por qué, profesor? Porque mira, 5 elevado al 1, resultado es 5. Entonces, si hay multiplicación, es una suma de logaritmos. Si hay una división, es una resta de logaritmos. Ejemplo, logaritmo de 5 tercios, división. Por propiedad, eso es logaritmo del 5 menos logaritmo del 3. La base es la misma, por favor. Entonces tenemos propiedad para la multiplicación, propiedad para la división. Profe, y potencia, bueno, acá está. Si yo tengo logaritmo de x a la n en base b a la m, o sea, la base, el exponente, disculpen, la base y el número de logaritmo tienen exponente, la propiedad del sombrero dice, ¿no?, que estos exponentes salen del logaritmo. Este n, que es exponente del número de logaritmo, va a salir a multiplicar. En cambio, este m, que es la exponente de la base, también sale, pero a dividir. Es decir, voy a tener este n sobre este m fracción por logaritmo de x en base b. Por ejemplo, de ahí se pueden plantear también estas otras conclusiones, ¿no? Si yo tengo logaritmo de x en base b, es lo mismo logaritmo de x a la n en base b a la n. Es decir, yo puedo a ambos, a la base y el número a ambos, puedo elevar al exponente que me convenga. El logaritmo no se altera. ¿Por qué, profesor? Porque mira, ve, él sale a multiplicar.
y este sale a dividir. Como hay n arriba, n abajo, se cancela y quedaría justo igual a lo que se tenía al inicio. Si eso se puede hacer con potencias, lo mismo también ocurre con radicaciones. Es decir, tú puedes a ambos sacarle la raíz enésima y sigue siendo el mismo logaritmo. Veamos un ejemplo. ¿Cuánto es esto? Son números bastante grandes. ¿Qué hago? Aplicar las propiedades para calcular el resultado. Ya no necesito hacer definición, porque 81, ¿a qué exponente debo elevar para que salga 729? Difícil, ¿no? Simplemente si aplico la definición, difícil. Pero vamos a usar propiedad. 729 es 3 elevado a la sexta. Y 81, 3 elevado a la 4. Está. Eso ya debes conocer de memoria. El 6 saldría a multiplicar, el 4 saldría a dividir. Ahí está. ¿Y qué queda? Logaritmo de 3 en base a 3. Este es un 1. ¿Sí o no? Ya hemos dicho hace rato, si el número y la base son iguales, este es un 1 por 6 cuartos. Saca mitad arriba, mitad, mitad, resultado final, 3 medios. Y ya está. Esas son propiedades de logaritmo. Más propiedades. Si yo tengo logaritmo de x en base b, cambio de base, cambio de base. Puedo cambiarle a otra base, ya no el b, sino otra. ¿Qué hago? Logaritmo de x arriba, logaritmo de este x arriba y logaritmo de b lo colocas abajo. Este x se coloca arriba y este b lo colocas abajo. Y la base, tú la colocas según lo que te convenga, ¿no? Tú pon la base conveniente. Vamos a colocar aquí que es A. ¿Ya está? Esa sería la fórmula que nos permite cambiar la base. Por ejemplo, tengo logaritmo de 5 en base 3. Quiero cambiar a otra base. Puede ser cualquier base que se te ocurra. Supongamos que sea 2. Entonces, logaritmo de 5 va a ir arriba, logaritmo de 3 va a ir abajo y coloca la base que tú necesitas. Habíamos dicho 2, ponle el 2. Ya está. Hemos hecho un cambio de base. Esta propiedad también nos ayuda a lo siguiente, ¿no? Logaritmo de x en base b es 1 sobre el logaritmo de b en base x. ¿Qué pasó? La base y el número acá se han intercambiado. El que era base, ahora es número, y el que era número del logaritmo, que es x, ahora es base. ¿Puedo intercambiar? Sí, pero ¿qué va a pasar? El logaritmo se invierte. Lo que está diciendo esta formulita. Por ejemplo, tengo logaritmo de 3 en base 8. Vamos a intercambiar. El 8 se va a convertir en número y el 3 se va a convertir en base. Pero cuando haga intercambio, voy a tener que invertir. Va a ser 1 sobre logaritmo de 8 en base 3. Otra propiedad, la regla de la cadena. Si yo tengo logaritmo de A en base B por, este punto es por logaritmo de X en base A. Si veo A como número, A como base en una multiplicación, se elimina. ¿Qué nos queda? Queda un X y un B. No va a quedar el logaritmo de X en base B. Por ejemplo, eso, ¿no? ¿Qué hago? El 7 arriba, el 7 abajo se anulan y quedaría el logaritmo de 32 en base 2. Y F5, ¿no? F5, ¿por qué? Porque 2 elevado al 5 resulta 32. Bueno, y por último, propiedad del intercambio. Dice, si yo tengo otra potencia, base X, su exponente es un logaritmo, pero ya no tengo el mismo, ¿no? La misma base. Son diferentes, entonces ya no se puede eliminar, ¿no? Propiedad 1 que habíamos planteado. Pero podemos intercambiar, es decir, este X puede intercambiarse con este Y. El X va a subir, el Y bajaría y queda esto. Son iguales. Son iguales. Por ejemplo, aquí no, este 5 podemos hacer que suba y este 7 haríamos que baje y esto es lo que va a quedar.
la base no se mueve, la base del logaritmo no se mueve, no cambia. Por favor, a él no le vayas a alterar. Muy bien, ese sería entonces con respecto a los logaritmos, propiedades de logaritmos. Pero eso nos interesa para hablar funciones logarítmicas. Una función logarítmica es una función que tiene esta regla, ¿no? Logaritmo de x en base b. Como es un logaritmo, nuestro x ya no puede tomar cualquier valor, ¿no? Que habíamos dicho que el logaritmo solamente se define para positivos. Nuestro x entonces debe ser positivo. Por eso que el dominio tendría que ser esto. ¿Ya? Dominio reales positivos. La base ya sabemos que tiene que ser algo positivo y diferente. Ahora el rango es todos los reales. El rango es el resultado de esto, pues, ¿no? Hace rato habíamos dicho que esto tiene un resultado que es y. Ese y habíamos dicho que podía ser positivo, negativo, cero. Ese y es el rango. Como puede tomar cualquier valor, el rango es los reales. Bueno, veamos cómo es el gráfico en base a las propiedades, ¿ya? Si yo tengo una función logarítmica, ¿cómo es su gráfico? Va a depender de cómo sea esta base b. Si la base es mayor a 1, si la base es mayor a 1, la gráfica es una función creciente. Y además tiene como asíntota al eje y. Al eje y su asíntota. Es decir, esa curva se pega a esta recta, pero sin llegar a cortarla, ¿no? Viene de abajo, pegadito al eje y se va alejando. Bueno, acá hay una diferencia, hay una distancia entre, pero esto cada vez se va acercando, se va haciendo, reduciendo esa distancia. Cada vez más abajo, más pequeña la distancia, pero nunca, nunca llegan a tener un corte entre ellos dos. Esta es la gráfica, ¿no? Al eje X, aquí lo corta en 1. ¿Qué pasa con esa X? No sé de dónde apareció tantas letras. Eliminemos por si acaso para que no haya alguna confusión. Ahí está. X debe ser sin esas A. Bueno, ¿qué podemos decir? Como se va hacia arriba, la función es creciente. No vayas a pensar que esto, como la parábola, en algún momento cae. No. Esto va creciendo siempre, cada vez más arriba. Crece lento, pero siempre crece. Ahora, eso también nos lleva a esta otra conclusión. Logaritmo de x en base b menor al logaritmo de y en base b. Si yo tengo esta desigualdad, porque la función es creciente, podemos eliminar el logaritmo. Queda x, queda y, el sentido se mantiene. ¿Ya? El sentido en una desigualdad no cambia. Entonces, cuando yo tengo logaritmos en una desigualdad, ¿se puede anular? Sí. ¿Qué ocurre con la desigualdad? Se mantiene si la base de ese logaritmo, acá lo dice, es mayor a 1. En cambio, si la base está entre 0 y 1, la gráfica es esta curva en caída. Es una función decreciente. Está cayendo hacia abajo, decrece. En una desigualdad, ¿qué va a ocurrir? Cuando tú anulas el logaritmo en ambos miembros, logaritmo, este símbolo gira. El sentido cambia. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando la base de tu logaritmo está entre 0 y 1. O sea, cuando la base es pequeñita, menor al 1, al eliminar el logaritmo, el sentido tiene que cambiar. ¿Estamos? Bueno, y finalmente, si trazamos rectas horizontales a cualquiera de ellas, vemos que lo corta máximo en un punto, por lo tanto la función sería inyectiva. Ambas son inyectivas. Eso significa que tienen inversa. Veamos un ejemplo.
Me dice, determine el dominio de esta función. Bueno, como ya habíamos planteado, el dominio, cuando no me lo dan, es el CBA. Y para que un logaritmo exista, hay condiciones, ¿no? Tanto para el número y la base. El número, ¿cómo debe ser? 3x menos 3 menos x, ¿cómo debe ser? Mayor a 0. La base, x menos 1, también mayor a 0. Y además, x menos 1 debe ser diferente al 1. Con estas tres condiciones, este logaritmo, que es la regla de f, existiría, tendría sentido. No hay más, no hay más, no hay radicales, no hay fracciones. Entonces, solamente hay que garantizar estos tres y ya tendríamos los valores de x. Esos valores de x vendría a ser el dominio de nuestra función. O veremos, menos x pasa a la derecha, pasa a sumar, se mantiene, menos 1 pasa al otro lado con signo cambiado. Este menos 1 también pasa a sumar al otro 1, queda x diferente al 2. Bueno, de los dos primeros, mayor a 1, pero menor a 3, entonces x debe estar entre el 1 y el 3. Bueno. Y como no va a tomar 2, entonces ¿qué valor toma x? Desde el 1 hasta el 3, ¿no? El intervalo del 1 al 3, pero quitamos el 2. Esos valores que toma x sería el dominio de nuestra función. Bueno, resuelto. La otra función que nos interesa es la función exponencial. Es una función que tiene como regla b a la x. Como acá no veo ningún radical, no veo ninguna fracción, entonces nuestro x no tendría ninguna restricción. Por lo tanto, si me preguntan por el dominio, diríamos R. Y el rango va a ser los reales positivos. Veamos propiedades de esta función exponencial. Si la base, este b es mayor a 1, si la base es mayor a 1, la gráfica es esta curva creciente. Igual que el logaritmo, ¿no? Esta recta horizontal, el eje X, viene a ser la asíntota a esta curva. Es decir, la curva se pega más y más a la izquierda, pero nunca llega a cortarla. Al eje Y lo va a cortar en 1. Lo corta en 1. En cambio, si la base está entre 0 y 1, la gráfica es esta curva que está en caída. Igual, ¿no? Su eje X también es su asíntota de esta curva. ¿Qué podemos plantear? Bueno, en este caso, ambas funciones son inyectivas. Si tú trazas rectas horizontales, máximo a ambas cortaría en un punto. Por lo tanto, son inyectivas, tienen inversa. ¿Qué más? Si yo tengo b a la x igual a b a la y, de aquí se deduce que x es igual a y. ¿Por qué, profesor? Porque es inyectiva. ¿Te acuerdas? Yo tenía f de x igual a f de y. Si es inyectiva, ¿qué debería ocurrir? Lo que está dentro, ¿no? ¿Sí o no? Si tú llegas a esta conclusión, la función es inyectiva. Pero yo ya sé que es inyectiva, entonces si yo parto de esto, como ya sé que es inyectiva, debería llegar a esta conclusión, ¿no? Profe, ¿quién es f de x? Él, pues. ¿Quién es f de y? Él. Partiendo de esta igualdad. Pero como sé que es inyectiva, se supone que si tú partes de esto, debes llegar a que lo que está en el paréntesis en ambos miembros deben ser iguales. O sea, x es igual a y. Si yo parto de esto, debo llegar a esto, porque es una función inyectiva. Bueno, en ambos casos son inyectivas, pero si vemos la primera, se va hacia arriba, la función es creciente. Eso me lleva a esta conclusión. Si yo tengo una desigualdad b a la x menor b a la y, anulo la base, queda esto. Es decir, el sentido de la desigualdad no cambia. Profe, ¿y el cero? No, esta condición está porque se supone que la base es un número positivo. Y si un número positivo le eleva a cualquier exponente, ¿qué va a ocurrir?
la base se multiplica por ella misma, ¿no? Lo que el exponente indica. Pero si yo multiplico un número positivo por él mismo varias veces, el resultado nunca va a ser negativo, va a ser mayor a cero, ¿no? Estamos indicando aquí que esto siempre tiene que ser mayor a cero. En cambio, si estamos en este otro caso, la gráfica está cayendo, por eso se dice que la función es decreciente y cuando eso ocurre, al eliminar la base, este va a girar. La desigualdad cambia, el sentido cambia. Entonces, si la base es mayor a 1, al eliminar las bases, el sentido no cambia, se mantiene. Pero si la base está entre 0 y 1, al eliminar, el sentido cambia de la desigualdad. No te olvides eso. Muy bien, vamos con ejercicios. Calcula el dominio de f. Bueno, el dominio, según lo que habíamos planteado, básicamente está dada por el CBA. Como es una raíz cuadrada, esto que está dentro de ser mayor o igual a cero. No hay más radicales, no hay logaritmos. Entonces, esta es la única condición que tenemos que resolver para hallar el dominio de la función. ¿Qué hacemos? Menos 3 pasa a la derecha. Ya está. Y necesito x solo. ¿Cómo hacemos que nuestro x que está en el exponente baje y se quede solo? Bueno, el logaritmo nos puede ayudar a esto. ¿Cómo? ¿Qué tal si a ambos miembros le aplico logaritmo? ¿Con qué base? Como acá tengo 5 al x, me conviene que la base sea 5. Como la base es mayor a 1, habíamos dicho cuando el logaritmo se anula o se coloca, si la base es mayor a 1, el sentido debería mantenerse. Y acá aplica la regla del sombrero, pues no. El es exponente, saldría a multiplicar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X por logaritmo del 5 en base 5. Es mayor o igual al logaritmo del 3 en base 5. Ahora, ¿esto cuánto es? 1, ¿no? Por lo tanto, X va a ser mayor al logaritmo, mayor o igual al logaritmo de 3 en base 5. Y es justo lo que está aquí. Entonces, resolviendo esto, ya sabes cómo hacer que el exponente baje con el logaritmo, le aplica el logaritmo y llegas a esta conclusión. ¿Ya está? Entonces, los valores de x son todos los números que son mayores o iguales al logaritmo de 3 en base 5. Entonces, el dominio sería ese, desde este valor al más infinito, ¿no? Todos los valores que sean mayores o iguales, o sea, todo lo que está aquí, van a ser los valores que toma x. Eso es el dominio de nuestra función. 2. Se calcula el rango de esta función. ¿Cómo hallamos el rango? Bueno, partiendo del dominio. ¿Qué hago? De esto construyo la regla. Vamos a hacer eso. Este es el dato. Está como pertenencia, no conviene mucho. Escribamos esto como desigualdad. Es decir, x está entre el -1 y el 2. Ahí está. Son equivalentes. Es lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, partiendo de este x, debo construir esto. ¿Y acá qué veo? Acá arriba qué veo? Que el x está multiplicado por un 2, luego le han restado 1. Entonces hagamos eso. A todo por 2. Queda esto. A todos, a los tres, al primer miembro, segundo y al tercer miembro, a los tres restaría 1. Y finalmente a todos ponle base. No, al primero ponle la base. Como quiero construir esto, necesito que haya base 2. Al primero, al segundo y al tercero. ¿Qué ocurre con la desigualdad? Como la base que estoy colocando es 2 mayor a 1, el sentido debería mantenerse. Ahí está. Ahí está, se está manteniendo. Y con eso ya tenemos aquí en medio el g de x,
¿Qué valor toma X? Desde 2 a la menos 3 hasta 2 al cubo, que es 8. Ahí entonces, eso es el rango de nuestra función. Bueno, y finalmente, como ya hemos hablado que ambas funciones, logaritmo y el exponencial, tienen inversa, ahí nos damos cuenta que justo, ¿no? El logaritmo es la inversa de la exponencial. O puedo decir, la exponencial, su inversa es el logaritmo. Veamos los gráficos para comprobar. Como la gráfica de B a la X, si esa base es mayor a 1, es una curva que viene pegado al eje X y se va alejando y se va hacia arriba, ¿no? En cambio, cuando hablamos de logaritmo, viene pegado al eje X, viene de abajo, pasa por este punto 1 y se va hacia la derecha, creciendo lentamente. Si te das cuenta, esta recta, el de la identidad, es un espejo a ellos dos, ¿o no? Habíamos dicho, ¿no? Cuando tú graficas una función y su inversa, ¿qué debería ocurrir? Que esta recta debe ser el espejo. Está arriba, abajo, su reflejo. Y acá vemos que sí, ¿no? Se está cumpliendo. Este punto que está en el 0,1, aquí su reflejo es 1,0. Eso con la base mayor a 1. Si la base está entre 0 y 1, en cambio la gráfica es decreciente, ¿no? La exponencial es así, en caída. Y el logaritmo sería esta otra, también en caída. Igual, ¿no? Esta recta de la es un espejo. O sea, este tramo, por ejemplo, este tramo que está, su reflejo sería este otro tramo. Lo mismo, ¿no? Este tramo que está debajo, su reflejo sería este. Entonces, el logaritmo y el exponencial son funciones, una la inversa de la otra. Bueno, y finalmente ya vamos a hablar sobre ecuaciones e inecuaciones, ¿no? Comenzamos con la exponencial. Se dice, tengo una ecuación exponencial cuando hay una ecuación donde la incógnita, la variable, se encuentra como exponente. Un ejemplo podría ser esta, ¿no? Está la igualdad, ahí veo un X que es la incógnita, la variable, y lo veo como exponente, entonces esta es una ecuación exponencial. Vamos a resolverlo. ¿Cómo? Bueno, ¿qué tal si todo lo pasamos al primer miembro? Uy, ¿qué pasó? Un error. Hay un error aquí. Vamos a corregir. Vamos a corregir. Y ahora sí, ahí está la ecuación y vamos a resolver. Ahora apareció un 1. Apareció un 1. Parece que aplasté una tecla y se apareció un 1 que no debería estar. Ahí está la ecuación. ¿Qué hacemos? Todo lo pasamos al primer miembro y lo vamos ordenando. Ahora, este 25 al pasar a restar al 1 queda menos 24. También pasa al primer miembro, a restar. Y si nos damos cuenta, esto es una cuadrática. Es una especie de cuadrática, ¿no? Si él le llamas variable y, por ejemplo, él es y cuadrado. Entonces, acá tengo un y cuadrado menos 2y menos 24 igual a 0. Es una ecuación cuadrática. ¿Cómo resolver una cuadrática? Factorizando por el aspa simple. Entonces, hagamos así como está un aspa simple. Y a la 2x. Esto es y a la x, 3 a la x, disculpe, 3 a la x por 3 a la x, ¿no? Producto de ellos dos me daría el que está arriba. Y el menos 24 es menos 6 más 4. Tú multiplicas menos 6 más 4, queda menos 2 veces 3 a la x. Es decir, factorizado queda así. Como el producto es 0, ¿qué hacemos? Igualamos a 0 el primero, igualamos a 0 el segundo,
Pero este segundo, no sé, L es una exponencial, nunca es negativo. Le sumo 4, esto nunca se vuelve cero, ¿no? Entonces acá no hay solución. En cambio aquí sí, ¿no? Hay que trabajar el menos 6 pasa al otro lado, queda esto, ya esto no se cumple. No hay solución aquí. Y de aquí, igual que en el problema anterior, aplícale el logaritmo ambos lados. Para que el x, que es lo que yo busco, quede solo logaritmo ambos lados. Logaritmo en base 6, logaritmo en base 3, disculpe. Logaritmo en base 3 a ambos miembros. Cuando eso haces, escriban por si acaso. Logaritmo en base 3, le aplicas ambos miembros, tendríamos esto. Este x va a salir a multiplicar y logaritmo de 3 en base 3 es 1 por x, que da x, ¿no? Entonces nuestro x sería justo este valor. Logaritmo de 6 en base 3. Y es la única solución, por lo tanto, coloquemos conjunto solución contendría ese número. Vamos con el siguiente, inecuación exponencial. Cuando hablamos de inecuaciones, cuando nuestra variable se encuentre como exponente. Tenemos una ecuación donde la variable tiene ubicación como exponente. Por ejemplo, esta es una ecuación exponencial. Ahí veo, ¿no? La desigualdad, x está arriba. Trabajemos. Cuando vemos desigualdades exponenciales, lo ideal es que en ambos lados tengamos la misma base, ¿no? Porque ya hace rato dijimos, ¿no? Si yo tengo b a la x mayor a b a la y, si veo la misma base en ambos miembros, la base se anula, queda x, queda y. ¿Qué ocurre con el sentido? Bueno, si es mayor a 1, la base es mayor a 1, el sentido debería mantenerse. Si la base es menor a 1, el sentido cambia, ¿sí o no? Ya esto hemos explicado hace rato. Eso voy a aplicar aquí. Pero B1 2 y B1 4 son diferentes. El 4, pero sabemos que es 2 elevado al cuadrado. Este es el 4 y este elevado al valor absoluto del x. ¿Qué ocurre aquí? Ellos se multiplican, ¿sí o no? Va a quedar finalmente este segundo miembro 2 elevado a 2 veces valor absoluto del x. Y ahora sí, bases iguales, las bases se eliminan. Va a quedar los exponentes. Y como la base es 2 mayor a 1, el sentido debería mantenerse. Y no queda esto. Esta barra pasa a restar. Acá hay dos barras, le paso a restar una barra, quedaría una sola barra. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? Barra menor igual a 5. ¿Qué hacemos? La barra o el x, ¿no? Que está en la barra, el x variaría de menos 5 a 5. Y eso es justo el valor de x, es decir, el conjunto solución de esta inecuación. Bueno, entonces ahí tenemos las ecuaciones y las inecuaciones. Ahora veamos las ecuaciones logarítmicas. Cuando decimos tengo una ecuación logarítmica, cuando la variable o la incógnita, que es lo mismo, está afectado por el logaritmo. En este caso se le aplica esta propiedad, ¿no? Si yo tengo el logaritmo de x en base b igual al logaritmo de y en base b, como tienen la misma base, se anulan ellos y nos queda que el x es igual a y. Veamos un ejemplo. Quiero resolver esta ecuación. ¿Qué hago? ¿Puedo aplicar la definición? ¿Cómo? Tengo logaritmo de 7 menos x en base x menos 1 igual a quién al 2. Pero este 2 no me conviene. Para aplicar el teorema es bueno que aquí a la derecha haya un logaritmo. Pues, ¿qué voy a hacer? A este 2, ¿qué tal si le multiplico por el 1? Logaritmo de x menos 1 en base x menos 1. Este es un 1, ¿sí o no? Un logaritmo cuando su número y su base son iguales, este es un 1. 2 por 1 es 2, o sea, no cambia nada. Pero con eso haría que en ambos lados haya logaritmo en base x menos 1. Y aquí este 2 le aplico regla de sombrero y subiría. ¿Qué nos queda? Queda así, ¿no? Logaritmo en base x menos 1
de x menos 1 al cuadrado. Y ahora sí, ya podemos decir que en ambos miembros hay logaritmos de la misma base y ahora sí podríamos eliminar. Otro colorcito, otro color. Y nos queda, ¿no? 7 menos x es igual a x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Estoy aplicando el teorema. Pero no es necesario que todo se aplique, se resuelva con este teorema. ¿Qué puedo haber hecho de otra forma? La otra forma es usar la definición, pues. La otra forma es usar la definición. ¿Te acuerdas qué decía la definición del logaritmo? Si esto es verdad, debería cumplirse que la base, que es x menos 1, elevado al resultado que es 2, me tiene que dar este que está aquí. Tiene que dar 7 menos x, ¿no? La base x menos 1 elevado al 2, ahí está. Me tiene que dar 7 menos x. Allá, directo. Ahí está. Y esta es una ecuación ya polinomial, ¿no? De grado 2, esto es fácil de resolver. Desarrolla esto, todo al primer miembro, aspa simple, igual a ser el primero, igual a ser el segundo, y tendríamos dos soluciones. Pero hay un problema. No, muchas veces, ya aquí muchos ya mandan, ya marcan clave, ¿no? Ten cuidado. Estas son soluciones de esta ecuación, que está. Pero de esta puede ser que no. ¿Por qué? Porque acá hay condiciones. En un logaritmo no puede haber negativo aquí, no puede haber negativo aquí, ¿no? En cambio aquí, acá puede ser negativo, acá puede ser negativo. Entonces, en esta ecuación no hay ninguna restricción para el x. En cambio acá sí. Por lo tanto, ¿qué debo hacer antes de marcar clave? Debo ver si estos son soluciones de la ecuación inicial. Pregunto, si x es menos 2, al reemplazar en esta ecuación, acá pongo menos 2, réstale 1, quedaría menos 3. ¿Logaritmo tiene base negativa? No. Este valor no cumple esta ecuación inicial. En cambio, cuando el 3 lo reemplaza acá, pones 3, va a quedar un 2. Pones 3, va a quedar un 4, ¿no? Logaritmo de 4 en base 2 sale 2, sí. Él sí cumpliría. Por lo tanto, la única solución sería el 3. Inecuaciones logarítmicas son inecuaciones donde nuestro x está afectado por el logaritmo. ¿Cómo resuelvo una inecuación logarítmica? Bueno, acá hay que tener cuidado bastante. Son 3 pasos. Primero, garantizar la existencia de los logaritmos que tienes en tu inecuación. Como que hay un logaritmo solamente, entonces debo garantizar que tenga sentido que exista. ¿Qué habíamos dicho? Para que un logaritmo, su número, esto que está en paréntesis, ¿cómo debe ser? Mayor a 0. Su base es 2. No hay problema con la base. Solamente garantice eso y con eso ya tendrías la existencia de este logaritmo. No hay más logaritmos. O sea, si hubiera más logaritmos, tiene que poner todas las condiciones para que exista cada logaritmo que está en esa inecuación. Lo operamos y queda x mayor o igual a 2. O sea, x no puede ser 1, no puede ser 0. Tiene que ser mayor a 2. ¿Cuál es el primer paso? Hemos garantizado la existencia de los logaritmos. Hemos hallado el CBA, podemos decir, el CBA de la inecuación. Paso 2. Resolvamos. Operemos. Bueno, para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar las propiedades que hace rato también hemos planteado, ¿no? Si yo tengo logaritmo de x en base b, que dijimos hace rato, logaritmo de y en base b, que dijimos, si en ambos lados tienen la misma base, se anula. ¿Qué queda? X queda y. ¿Qué ocurre con el sentido? Dependía, ¿no? Si la base es mayor a 1, el sentido se mantiene. Si la base es menor a 1, el sentido cambia. Eso hemos explicado hace rato. Esto me permite que los logaritmos desaparezcan. Que no haya logaritmos mejor. Pero hay un problema. En el segundo miembro está el 1, no está un logaritmo. Pero este 1, sí o no, es logaritmo de 2 en base 2. ¿Sí? Ahora sí, ya tengo el logaritmo
en ambos miembros podemos eliminar. Va a quedar x, 2x menos 4 y va a quedar el 2. El sentido, como la base es 2, el sentido debería mantenerse. Pasa al otro lado, 6, mitad. Ya está. ¿Qué debo hacer ahora? Paso 1 es garantizar la existencia. Paso 2 operar y obtener un conjunto de solución parcial. Paso 3 es intersectar ellos dos. Intersecta. De cumplir nuestro X ambas condiciones. Mayor a 1, menor a 3, intersecta y sale esto. Este sería el conjunto de solución de nuestra inecuación. Y con eso también estaríamos culminando lo que es el marco teórico de nuestro reforzamiento. Muchas gracias, jóvenes. Hasta una próxima.